La bitácora del role. Bienvenidos a bordo del role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 140, en el que tenemos básicamente a dos personajes súper interesantes. El primero es uno de los grandes protagonistas de la vela de competición en este 2023. Se trata de Fede Guasman, que hizo historia la semana pasada al ganar la Mini Transat, una competición habitualmente reservada a los franceses en la categoría de proto, y cuando no había categoría de proto que está bonificada, solo hubo un americano que la ganó en el 79, o sea, segunda edición, podéis imaginaros. Pues bien, Fede, el uruguayo afincado en Barcelona, que ha conseguido hacer historia ganando esta edición de la Mini Transat, además en una lucha cerradísima con alguien a quien conocéis bien, a Carlos Panera, que ha sido protagonista en las últimas semanas en este role y que ha quedado segundo por detrás de su gran amigo de Fede Guasman. Ha sido una historia divertida, la verdad, porque hemos intentado hacer una entrevista con Fede a lo largo de toda la semana, pero ha sido imposible por 20.000 historias. Algún día tenemos que escribir un libro con la otra cara del role, es decir, cómo conseguimos traeros todas las voces que os traemos a este programa. Pero bueno, al final nos ha mandado dos audios en los que explica, para mí, las dos cosas más interesantes de cómo ha llegado hasta aquí. La primera, cómo aterrizó en Barcelona, es decir, un uruguayo que se dedicaba al tema del mar, que acaba aquí y que acaba asimilándose como uno más de todo el grupo de la base Mini Barcelona. Y segundo, cómo ha montado este proyecto, el que le ha llevado a hacer historia ganando la Mini Transat. Por lo tanto, enseguida lo escuchamos. Y hoy también vamos a tener de nuevo a un personaje que, jolín, se ha convertido en la gran referencia del mundo de la náutica en redes sociales, como se trata de Paula Gonzalvo, Allende los Mares. Ya os contamos su historia el año pasado en una de las primeras bitácoras que hicimos, y ahora vuelve a estar de actualidad porque, entre otras cosas, ha hecho una travesía de 9.000 millas por los mares del sur. Por lo tanto, hemos vuelto a hablar con ella, le hemos hecho una entrevista para ver cómo le iba todo, y enseguida la escuchamos, que también tiene muchísimas cosas que contarnos. Y en lo que se refiere a la actualidad, pues esta semana hemos tenido una nueva medalla de bronce para el equipo olímpico español. En este caso ha sido en el Europeo de 49er FX por parte de una de las mejores navegantes de la historia de nuestra vela, como ha sido Tamara Echegoyen, que con su inseparable Paula Barceló han logrado la medalla de bronce en un europeo muy complicado. Y tan complicado fue que unos de los grandes aspirantes que tenemos a medalla en los próximos Juegos, como son Diego Botín y Flo Tritel, acabaron décimos en el europeo, y además estuvieron a punto de ser superados, quedaron 11, los hermanos Widner, que están prácticamente en categoría junior todavía. De hecho, ganaron el oro en categoría juvenil y que han hecho un europeo maravilloso. Las causas, según dicen ellos, el viento tan flojo y tan rolón que hubo a lo largo de todo el campeonato. Pero bueno, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a Tamara y a Paula por esa nueva medalla para su palmarés. Y la principal regata que sigue en competición en estos momentos es la Transat Jacques Vabre, donde tenemos, bueno, muchísimas cosas que contaros. La primera es que el mejor español de los dos que tenemos están Pablo Santurde e Iker Martínez compitiendo. Pablo Santurde, que va segundo con Alberto Bona en la clase Class 40. Están a tan solo 8 millas del líder, que es Ambrosio Beccario, además el antiguo ganador antes de Fede Guasman de la Mini Transat, y les quedan unas 1.300 millas para llegar. Los que sí que han acabado ya son los Ultim, en los que ha ganado el Banc Populaire de Hermès Leclerc y Seb José, y el segundo ha sido el SVR Lazartic de François Gabard y Tom Lapers. El tercero, que ha sido el IMOCA de Charles Caudrelier, ha llegado a casi 2 días de los primeros, por lo tanto ha habido, bueno, competición ahí con cositas y conclusiones muy interesantes. Y en los IMOCA, donde tenemos a nuestro gran Iker Martínez, Iker y Sebastián Simón, que han tenido problemas en la mayor, en el último parte de posiciones iban 19 de
40 clasificados ha habido 6 abandonos y Iker y Sebastián Simón que navegaban solo con el Tormentín. A ver si les da tiempo a hacer algún apaño en la mayor antes de finalizar esta etapa. Y una historia curiosa en cabeza, y es que después de pasar prácticamente 12 días en el mar, los 2 primeros clasificados están codiseñados por un tipo que se llama Antoine Koch, que es un crack, y que además va navegando a bordo del tercero clasificado en estos momentos, que es el For the Planet, va con Sam Goodchild, y los 2 primeros barcos, ya digo, codiseñados por él, son el For People y el Paprec Arkea. Por lo tanto, vaya Transat Jazz Brab que le está saliendo al bueno de Antoine Koch. Y también tenemos actualidad en Gran Canaria, ya sabéis, con la Star Sailors League, ese mundial en el que se imitan todos los comportamientos, vestimentas, etcétera, del fútbol, que bueno, está levantando algunas opiniones divergentes, pero a mí la verdad es que me gusta, jolín, me resulta bastante curioso y bastante interesante. Están ahora en 16avos de final y España, debido a que es una de las mejores colocadas en el ranking, no va a entrar a competir hasta los cuartos de final a final de este mes de noviembre. Ya os lo contaremos con más calma. Y la sección del windsurf de nuestro Luis Fagués, que esta bitácora viene súper completita. Primero por la victoria en el Mundial de Slalom de Blanca Alabau, su segundo oro en este Mundial, y porque Luderitz, el espectacular canal donde se baten todos los récords de velocidad en el windsurf, ya está activo. Por lo tanto, enseguida nos traerá Luis toda la última hora. Pues con todos estos contenidos y recordándoos que os podéis poner en contacto con nosotros a través de nachogomez@elrole.com o por el WhatsApp a través del 613-070727, arrancamos ya la edición número 140 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, pues como decía en la introducción, hoy os traemos las reflexiones de Fede Guasman, ¿no? Quizá el gran protagonista de la vela de competición en este 2023 por esa histórica victoria que acaba de conseguir en la Mini Transat, desbancando a todos los astros franceses. Pues bien, hemos intentado entrevistarlo a lo largo de toda la semana, pero entre peripecias que han vivido por allí, cambios de horario, a 6 horas de diferencia, al final ha sido imposible concretar ese momento en el que coincidiéramos para la entrevista, pero sí que Fede, súper amable, nos ha mandado 2 audios con las 2 grandes dudas que tenía yo y que quería que nos contase a todos los oyentes del Role. La primera es cómo aterrizó en Barcelona, o sea, cómo decide marcharse de Uruguay, aterrizar en tierras catalanes y cómo se integra en la base Mini Barcelona. Vamos a escucharlo. Bueno, hola Nacho. Bueno, primero, ¿cómo llego a Barcelona? Soy ingeniero mecánico industrial y me llamaron para un amigo que estaba de capitán de un Swan para que vaya a hacer temporada ahí. Y no era mi idea era en Uruguay trabajar un poco de ingeniero y seguir navegando. Yo siempre competí en Snipe y tal, era mi idea. Pero bueno, cuando llego ahí me doy cuenta que el trabajo que había era un trabajo ingenieril, que había mucha hidráulica en el barco, eléctrica, hasta neumática, había de todo, que era un Swan muy grande, un 80 pies. De hecho, el armador se motivó a comprar un 90 pies y fuimos creciendo todos juntos en el proyecto. Entonces al final yo asumía cada vez más responsabilidad y me terminé quedando en Barcelona. Como di con los minis, hay un chico que se llama José Gritti, es un argentino que él también llegó a Barcelona trabajando un poco en ese mundillo. Compró un mini, se motivó, conoció a Ana Corbela, conoció toda la base y dijo yo me voy a comprar un mini. Fue a la largada de la Mini 2017, habló con Guille Gañardo, que tenía el barco de Rubén Castells. Rubén hizo la Transat, después la hizo Guille con ese barco, es el 657, es un poco 2. Y después la volvió a hacer Guille Gañardo una vez más. Guille Gañardo hizo la 17 y la 19. Y cuando tocaba para la 21, bueno, era José que la tenía que hacer con ese barco, que lo tenía en ese momento. José Gritti, este amigo que te digo, un argentino. Y yo lo ayudaba mucho, me motivé, yo no conocía los minis, realmente no existe nada de esa información de lo que pasa en el mundo oceánico en Uruguay. Hay muy poca información. Hoy en día hay mucho más, yo creo que mi proyecto en 2021 ayudó mucho a difundir. Y de hecho hay un argentino corriendo básicamente por eso este año. Y bueno, y más que nada lo que pasó este año sin duda ha explotado. Entonces lo ayudé un montón a José, al punto que le armaba el barco para las regatas. Y José es un muy buen navegante, pero no le interesaba la verdad la competencia. Él así de buen navegante, lo es de cocinero también, y él ha hecho muchos cruces, también en solitario los ha hecho, pero no disfrutaba de esa parte. Sí que es también un buen competidor, compite, es buen regatista, pero así cuando ya pasan 3 días y estás básicamente pasando mal, en un momento dado me dijo: Fede, esto es para vos, esto es armado para ti.
Entonces vinieron un montón de franceses a ver el Pogo 2, el 657, y me dijo, Fede, mirá que lo voy a vender, para mí te la tienes que quedar tú, que me da un poco de cosa vendérselo a los franceses. Y finalmente me dijo, mira, ¿sabes qué? Coge el barco y ya me lo pagarás. Y bueno, y ahí me quedé con el 657, un Pogo 2, y empecé a hacer la primera regata, las primeras regatas. Ya la primera regata me fue muy bien, quedé segundo. Corrimos a Palamos, se había suspendido ir hasta cruzar el Golfo de León, había mucha ola, entonces la pararon en Palamos y nos fue muy bien. Fue en dobles con un amigo, fui. Y ya me motivé increíblemente y me sabía un gusto muy a poco, sabiendo que existían los Pogo 3 y estaban resurgiendo ahí empezando a explotar los Maxi, que son esos barcos de proa redonda, diseño de David Razón, como el que yo corrí ahora. Me sabía muy a poco destinar tanto tiempo de mi vida, porque sabía que el proyecto me requería tanto tiempo, tanto dinero, en un barco que no era tan competitivo como el Pogo 2. Entonces empecé a buscar un Pogo 3, al mismo tiempo tratar de vender el Pogo 2 y encaminar la Mini Transat 2021. Al mismo momento seguía trabajando, sí, en ese momento estaba de capitán en un super yacht, en uno de esos Swan grandes en Badalona. Y bueno, ahí conocí la base, sí, me he hecho muy amigo además de la gente de la base Mini porque tienen un calor humano increíble. La verdad es que, bueno, desde Ana Corbela, Oriol, Guille Cañardo, cualquier persona que se acerca, el propio Bruno García, que es un ejemplo de persona, el hermano también, siempre han dicho que sí a todo. Tú lo llamas, eres un don nadie, nunca has casi que ni navegado, igual él pierde tiempo en levantar el teléfono y decirte lo que piensa acerca de lo que tienes que hacer en tu proyecto, siempre te guían, siempre fue muy bien para mí, siempre fueron muy, muy colaborativos. Y cuando Ana pudo lograr esa colaboración de la Fundación de Navegación Oceánica y mudamos toda la base para ahí. Yo ahí ya estaba justo, creo que mi barco fue el primero que lo llevamos porque fue el momento en el que compré el Pogo 3, conseguí comprarlo y llevé el Pogo 3 para lo que empezó a ser nuestra base en la Fundación de Navegación Oceánica, donde hoy en día está la nave se ha roto, ¿no? Para poner la Copa América. Pero toda esa gestión de mucho de labor, sí, llevada a cabo por Ana, es a puro pulmón, ¿no? Junto con Oriol, Ana Corbela estoy hablando y Oriol Puyol. Y yo siempre estuve tratando de dar una mano en todo lo que podía, muy contento de participar también de la base Mini porque esos proyectos estás solo y sentirte parte de algo, parte de alguien, o sea, que puedas trabajar en conjunto con ellos. Y bueno, ni que hablar, para mí, como navegante, de haber siempre competido, tener un lugar físico. Nosotros podíamos, por momentos podíamos meter dentro de la nave el barco con mástil entero y hacer reparaciones cortas, sacar, era una facilidad increíble. Y el propio Dida, que estaba trabajando en la nave también para preparar su Vendée Globe, y no había ningún problema, siempre era todo bien, era todo compartir herramientas, compartir ayudas de trabajo. Estaban en ese momento construyendo también el barco que hizo la Fundación de Navegación Oceánica, el Mini Transat, y también yo ayudaba un montón, ellos también te ayudan. La verdad que era toda una colaboración en conjunto que, bueno, yo siempre estuve disponible para lo que necesitaran y ellos para mí. Entonces yo me siento sin duda barcelonés, me siento parte. Parlem una miqueta catalán, no soy muy bueno en el catalán, pero bueno, le he dedicado mi tiempo, sí. Y ese es mi vínculo básicamente con la base Mini, cómo aterricé a Barcelona. Estoy orgulloso, estoy contento, de hecho yo siento que este mérito lo tenemos juntos. Se lo dije a Ana, fue lo primero que hice al llegar, llamarlos y comunicarlo a Ana y Oriol, decirle que lo disfrutemos juntos porque sin duda lo alcanzamos juntos el mérito. Y no solamente en Barcelona, yo creo que justo también hablaba con Anders, que está en Guecho, son todas personas que tienen ese amor por la navegación oceánica y no tienen problema en abrir puertas y en siempre que sea sumando hacia evolucionar náutica en España, ellos van para adelante. Entonces, no sé si conoces a este chico Anders, él está tratando de crear una base ahí de minis en Guecho, pero siempre él ha sido el motivador de que la regata hoy en día se haga Guecho, ¿no? La Puru Rey se llama. Y siempre está al piste, siempre llama para poder trabajar en conjunto con ellos para las escuelas, lo que fuera, cualquier cosa que motive náutica y que sirva. Yo siempre digo que sí, siempre estoy y siempre está motivado por alguna de estas almas, sea Ana, Oriol o Anders o quien sea. Como te digo, el propio, Guille Cañardo, en su momento también estaba Javier Vilanonga trabajando en la fundación, yo qué sé. La verdad es que a mí
mí, yo siempre estuve un poco por fuera, a veces hay un poco de comentarios y cosas que se dicen por lo que fue o no fue, lo que pudo haber hecho y lo que no hizo la fundación o no, en la Barcelona Ball Race y lo que sea. Yo siempre estuve un poco al margen de eso y siempre tratando de sumar, entonces nunca tuve nada negativo en contra de nada, ni de la fundación ni de la base mini Barcelona, entonces para mí esto siempre fue un apoyo y yo siempre traté de apoyarlos a ellos, así que estoy sumamente agradecido. Y posteriormente a Fede le pedimos que nos cuente también cómo monta el proyecto ganador de este 2023, un poco quién le ayuda, de dónde saca el barco, cuánto le cuesta, nos cuenta también la grandísima relación que tiene Carlos Manera y cómo vivió el hecho de estar compartiendo entrenador. Bueno, este audio no se escucha muy bien, hay que disculpar a Fede porque tiene la voz ya súper tomada después de la paliza que se ha pegado, pero jolín, le agradecemos un montón que haya hecho el esfuerzo para contárnoslo. Vamos a escuchar cómo ha montado este histórico proyecto de 2023 el uruguayo Fede Guasman. La verdad que estos proyectos nunca se terminan haciendo solo porque es imposible, es inviable hacerlo solo, pero sí que el motor siempre es uno y el empuje es uno. Yo tengo un amigo que se llama Hernán y creo que fue pieza clave en todo esto, que es un uruguayo que se fue a vivir a la Bretaña francesa y como somos los uruguayos estamos poco acostumbrados a ver otros uruguayos por el resto del mundo, entonces cada vez que hay un uruguayo en algún lado, entre nosotros nos abrimos las puertas y ya lo sabrás que hacemos un clan, ¿no? Porque estamos contentos de ayudarnos. Entonces Hernán, ni bien se enteró de que yo hacía la militancia 2021, ya estuvo muy colaborativo, me consiguió un alojamiento, me acuerdo, para varias de las regatas de 2021, para la clasificación, me ayudó bastante, pero no como en esta me ayudó 100%. Y una vez que terminamos la regata me dijo, 2021, me dijo vamos por la siguiente. Yo tenía ganas y había pasado todo eso que te conté, bueno, el barco de Barcelona que al final no pude tomar, y bueno, cuando encaminamos para el siguiente barco, que era el de Pierre Leroy, se puso 100% a disposición y me estuvo ayudando mucho Hernán, y bueno, con 1000 detalles, por suerte, con 1000 detalles. Bueno, al final, ¿cómo me preparé? Conseguí comunicarme con ellos, con Pierre Leroy es el ganador de la Trans 2021, y como mi idea inicialmente para este proyecto era con foils, bueno, no lo había podido hacer porque no había podido evolucionar foil durante 2022 por el tema familiar. Dije, bueno, voy a conseguir un foiler que esté preparado, pero el hombre lo tenía vendido, entonces, bueno, descartado. Y ahí seguí en la lista de los barcos potenciales y el segundo que llamé fue el de Pierre. Lo llamó a Pierre y Pierre resulta que había construido el barco con una empresa que se llama Arthur Lloyd, y ellos eran propietarios del barco, y Pierre se encontraba en una situación en la que estaba comenzando un proyecto en IMOCA, entonces medio que necesitaba conseguir un skipper para el barco básicamente, o un comprador, porque Arthur Lloyd se lo quería sacar de arriba. Entonces yo les propuse comprarlo, que pensaba que podía llegar a conseguir el dinero en Uruguay. Me ofrecieron 230.000 euros, era imposible, no había manera de conseguir el dinero. Luego hablamos para alquiler, me dijeron, bueno, un alquiler de 30.000 euros, que para lo que son los minis está bien, pero tampoco conseguía el dinero, y bueno, quedó por ahí porque ellos también querían venderlo, entonces en realidad se quedaron esperando a que alguien los compre. Pasado el tiempo, ya a final del año 2022, ya noviembre, diciembre, mandé un mail con un dossier de patrocinio y explicando que la militancia se hace en 2 años y que era difícil para ellos conseguir un skipper para 2023, y que si lo lograban tenía que ser un skipper que quiera hacerlo a 2025 y iban a navegar 2023, 24 y 25, pero a veces es difícil porque lo eligen solamente por 2 años. Entonces al final era un buen argumento, como que yo se los usaría por solamente 1 año, y me responden ese email diciendo que me iban a sponsorear, que habían hablado con Pierre y que Pierre había dado buenos argumentos a mi favor y que iban a sponsorearme, que el barco me saldría gratis. Así que ahí comencé, ahí fue como el puntapié inicial, porque yo estaba trabajando con una ley de fomento del deporte que hay en Uruguay para sumar empresas que se deducen impuestos a través del proyecto, pero es algo muy poco, no es un monto muy grande, y bueno, la idea era conseguirlo para poder hacer el proyecto, que más allá de lo que es la alquiler o compra del barco, porque por encima de eso hay un montón de gastos. Pero bueno, una vez que me sentí que ya tenía el barco, entonces ahí sí, el monto de esas empresas podía llegar a ser algo significativo. De ahí comencé con la estrategia de cuál es el plan mejor, y bueno, todo indicaba que tenía que estar en el Oriente. Yo había estado en La Rochelle para el 2021, un muy buen entrenador. Es un poco difícil entrarle, pero una vez que le entras es magnífico lo que el hombre sabe, y cada entrenamiento con él era tan productivo que aprendías como si fueran, no sé, 2 o 3 o 10. Es un hombre que no tiene pelos en la lengua, cuando le toca explicar, lo explica. Y cuando estaba entrenando a otro, era un poco el arma de doble filo para mí esos entrenamientos, porque aprendíamos todos. Y Carlos aprendía mucho. Para él
tener una persona como Tanguy, como este entrenador, al lado, diciéndole cómo llevar el barco, o lo que él pensaba de cómo llevar el barco, era bestial. Entonces lo que crecía Carlos en cada entrenamiento, a mí me daba miedo, porque también era el rival más directo que tenía. Entonces, si bien es mi súper amigo, y lo aprecio un montón, en cada entrenamiento yo estaba un poco, yo soy el sparring, porque al final yo estaba navegando bien, y mi barco ya era conocido, era como el sparring para hacer crecer su barco. Contento igual, porque tremenda máquina, y el Chucla es tremendo barco, pero un poco, bueno, con miedo de que tanto va a crecer aquel. Y bueno, al final los dos aprendimos muy bien. Creo que aún hay muchas cosas para evolucionar en el barco de Carlos. Y bueno, creo que esa fue un poco la clave, estar ahí, estar en ese mundillo donde tienes las regatas a nada, a 2-3 horas de convoyage. Llevas el barco y haces las regatas. Y encima tienes todo, y es increíblemente práctico, fácil, muy, muy bueno estar en Oriente. Y bueno, no sé, creo que hay un poco resume todo lo del proyecto. La bitácora del role. Bueno, y arrancamos esta bitácora del role con un personaje que, como os decía en la introducción, es uno de los que ha revolucionado, entre comillas, el mundo de la comunicación, de lo que significa descubrir el mar, ya no solo como una afición, sino como una forma de vida. Ya fue protagonista en esta bitácora hace prácticamente un añito, y hoy hemos querido volver a contactar con ella porque la verdad es que ha estado involucrada en 2 proyectos últimamente que a mí me han parecido maravillosos. Por lo tanto, vamos a saludarla y os los contamos tranquilamente. Paula Gonzalo, muy buena, ¿cómo estás? Hola Nacho, pues encantada de volver a estar por aquí. Oye, y encantada de recibirte de nuevo en esta bitácora del role porque, jolín, veíamos este fin de semana que lo he visto hasta en la tele, en los informativos lo han sacado, esa segunda edición de un encuentro de navegantes que paristeis el año pasado, que este año habéis vuelto a celebrar, que supone un poco un encuentro de toda la gente, ¿no?, que tiene pasión por transmitir lo bonito que es nuestro mundo y que ha vuelto a ser un auténtico éxito, ¿no? Lo ha sido. Nos hemos juntado más de 250 navegantes, sobre todo, bueno, nos hemos juntado en tierra. Era un evento de mar en tierra y nos hemos juntado pues para conocernos, desvirtualizarnos y hablar de vela recreativa, de navegación oceánica y costera a un nivel muy de estilo de vida a bordo. Qué bien. Oye, ¿y qué tipo de charlas o de actividades realizáis en estos encuentros? Porque al final es un fin de semana, este año ha sido en La Rápita, creo que lo habéis organizado, ¿no? En La Rápita, sí, en Tarragona, y lo hemos dividido en 2 jornadas. El año pasado fue una y a la gente se le quedó corto. Así que este año hemos propuesto tanto charlas como talleres y han gustado mucho las 2 cosas. Tratábamos tanto meteo y luego navegación en solitario, navegación en familia, grandes travesías como Vuelta al Mundo o incluso también barco stop, personas que no tienen barco propio y embarcan en otros barcos para navegar o aprender a navegar. Bueno, que fue un poquito como empezaste tú, ¿no? Nos contabas en la última entrevista. Tal cual. Yo empecé así y hay mucha gente que ha comenzado así. Lo que pasa es que se conoce bien poquito y al final hay tantos barcos que necesitan ayuda que creo que somos más tripulantes que barcos. Ya. Oye, ¿y cómo está un poco el pulso en el sector? ¿Qué os preocupaba? ¿Cuáles eran las conversaciones en los corrillos con la cerveza entre charla y charla? Un poco, ¿cómo está la gente? Pues al final la cosa era que queríamos conocernos. Había muchos creadores de contenido también, entonces esto, pues ver caras tan conocidas a las que estás acostumbrada a ver a través de vídeos, que hacía que fuera familiar sin conocernos, ¿no? Todo el mundo nos conocíamos un poquito de vista de redes sociales y la verdad que ha unido muchísimo el poder encontrarnos y pasar varios días juntos, no solo un par de charlas, sino pues las comidas, cenas, descansos, con cervecita entre medio, pues muy, muy familiar ha sido. Qué bien, qué bien. Oye, sí, el otro día incluso me contaba Juan Meredith, que fue protagonista la semana pasada aquí en este role, que uno de ellos, de Low Cost Sailor, que es uno de los que, jolín, también está consiguiendo mucha repercusión con los vídeos tan chulos que hace, le echó una mano, incluso con ciertos temas eléctricos, en su barco con el que ya está dando la vuelta al mundo. Sí, bueno, es un crack, David de Low Cost Sailor y junto con Carlos, que tienen un canal en YouTube, son realmente buenos. Ellos ofrecieron un taller muy curioso que era ingenio a bordo. Entonces proponían diferentes situaciones extrañas en el barco o incluso comunes y cómo solucionarlo con material
que teníamos a bordo, ¿no? Que más low cost, no tanto pues tanto de náutica, sino un material común que podía solucionar problemas a bordo. Y fue realmente divertido. Se lo trabajaron muchísimo, hicieron que todo el mundo se involucrara y nos reímos muchísimo con ellos. Qué bien. Oye, ¿y qué tipo de contenido suelen distribuir este tipo de creadores? Es decir, ¿cuáles son las cosas, los temas que más preocupan o que más están intentando llenar de contenido para que la gente empiece a relacionarse con el mar? Pues cada vez hay más canales de navegación que difunden la navegación y comunican la navegación recreativa, pero es muy, muy diverso. Cada uno se especializa en lo que se considera más experto. Por ejemplo, Tomás Ruiz ahora lidera las redes con los nudos, con nudos náuticos. Sí. También aparte de navegación en solitario. Luego, por ejemplo, el velero Forquilla es navegación en familia, cómo navegar con un bebé a bordo. Luego, pues hay gente como Amaya y Cintia de Mi Tierra de Mujeres que hablan sobre el barco stop ligado al futuro laboral náutico. ¿Cómo puedes hacer de un viaje al final una profesión? Van contando un poco su experiencia. Qué bien. Oye, ¿y cómo llevas Allende los mares? Porque otro de los temas que quería hablar contigo es la última batallita en la que te has metido. Bueno, batallita, o sea, yo vamos, me pongo de pie y me quito el sombrero porque creo que tu última travesía no sé si han sido 9.000 millas navegando por el sur. Sí, hemos estado, la verdad que ha sido, para mí también me sorprende, Nacho. Hemos estado en el Océano Pacífico Sur, ahora en el verano del hemisferio norte, pero era allí el invierno. Sí. Y hemos estado navegando desde finales de junio hasta finales de septiembre, desde Ecuador, del país de Ecuador, pasando por la Polinesia Francesa y luego hemos vuelto digo porque longitud, hemos ido casi hacia el este, la misma longitud, hasta Sí. Ushuaia. Y Madre hemos de hecho, Dios. sobre todo lo más complicado ha sido los mares del sur, latitud 40, latitud 50 sur, en pleno invierno, porque las borrascas estaban más al norte y bueno, ha sido muy desafiante y a la vez a mí me ha sorprendido lo que me ha gustado, lo mucho que me ha gustado este tipo de navegaciones. ¿Por qué? ¿Qué te ha aportado esos 3 meses de navegación extrema? Porque al final es navegación prácticamente extrema. Sí, ha sido muy extrema y yo creo que lo que más me ha gustado ha sido darme cuenta de que esto me iba, porque yo desde casa, cuando lo pensaba, decía, claro, qué bien, bueno, sonaba muy bien, ¿no? Vamos a ir a los mares del sur, tal, y pues lo miraba desde fuera y me parecía interesante. Cuando se fue acercando la fecha, que ya estábamos en la Polinesia y ya nos estábamos enfrentando a tomar decisiones importantes, Sí. ahí empecé a asustarme porque veía la meteo y yo no veía ventana por ningún lado y claro, yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Porque nos enfrentábamos a 30 días, ya en la última etapa del viaje, ¿no? 30 días en los que confías en la meteo los primeros 4, luego ya no sabes, ¿no? Entonces, sobre todo sabes sabes lo que te vas a encontrar, pero no sabes muy bien cómo y ni con qué intensidad, ¿no? Entonces, sabes que vas a encontrar borrascas que te van a pasar por encima, porque nosotros vamos con un velero de 68 pies, unos 20 metros, 21 metros, en el que, claro, vamos a una velocidad de entre 7 y 9 nudos, más o menos. Entonces, claro, obviamente nos pasan por encima las borrascas. Entonces, la estrategia estaba en, si las ves venir, que las veíamos venir gracias a la meteo, ¿no? Que nos podíamos descargar diariamente, pues al verlas venir, prepararnos al máximo para poderlas navegar de la mejor manera posible. Uh-huh. Y eso hizo que fuera muy, muy interesante la estrategia de navegación. Yo disfruté realmente muchísimo de cada día decidir cómo hacer, qué no hacer también y rumbo a seguir con toda la tecnología, porque nosotros la primera etapa la hicimos con sextante, con los vientos alisios. Y claro, fue un contraste muy grande de hacer los alisios con sextante y luego pues con ya la última etapa de borrascas con toda la tecnología a bordo. Ha sido realmente interesante desde el punto de vista de la navegación y la estrategia. Qué bonito. ¿Y cómo te preparas para que porque claro, los veleros deportivos, ¿no? Los de regata que estamos acostumbrados, corren, lo comentabas tú antes, ¿no? Corren las borrascas porque pueden ir a su velocidad. En vuestro caso, yendo a 7-8 nudos, evidentemente, te preparas para que un ciclón te pase por encima. ¿Qué tipo de protocolos o cómo os preparabais para poder navegar o capear una tormenta de este tipo a bordo de una borrasca así? Claro, yo he comentado lo de la velocidad porque entiendo que este tipo de travesías normalmente cuando se hablan desde el punto de vista de un regatista que elige ir con una borrasca, ¿no?
Entonces, claro. nosotros lo que intentábamos era, bueno, va a venir. Y entonces la estrategia que nosotros usábamos Sí, era entender perfectamente de dónde venían viento y sobre todo ola en sí, el momento, o sea, en el punto donde nosotros estábamos. Y siempre tratar de tener ola especialmente y luego viento de aleta. Esa ya. era nuestra máxima preocupación, tenerlo de aleta. Y yo creo que tuvimos entre mucha suerte y tomamos muy buenas decisiones porque el rumbo que nosotros teníamos que llevar casi no lo modificamos en toda la travesía. O sea que íbamos eligiendo la zona donde estar en el mar, porque al final, bueno, en el océano, el vasto océano que Sí, al final no daba, por ejemplo, el zoom de Navionics, tal y como nosotros estábamos, no daba para ostras. saber dónde estábamos y ver tierra o ver dónde estábamos. No podíamos minimizar tanto para poder verlo en conjunto. Imagínate. Sí, sí, Madre era muy mía, exagerado. Teníamos miles de millas a un lado y a otro. claro. Y Oye, bueno, al final te preparas sobre todo para llevar viento y olas de aleta y ujú, luego también rizar a tiempo. O sea, vale, preparar muy bien, tanto la embarcación como nosotros, estar muy preparados, tanto a nivel de energía, estar descansados y de equipamiento, de no salir pues mal equipados pues una hipotermia o porque hacía mucho frío. Eso, claro, claro, hay que contar con que claro, claro. con, con que era invierno y empezamos en bikini y de muchísimo calor, huyendo del sol, a llegar con el barco nevado, completamente nevado Madre mía, qué sí, fue fuerte. un contraste enorme. Mm. Oye, sí, has comentado algo que comentan mucho los marinos, sobre todo que han navegado en condiciones complicadas, lo de los rizos, ¿no? Dice que en esas condiciones, siempre que te pones a pensar si hacer un rizo o no, ya tendría que estar hecho. Tal cual, sí. Y nosotros, antes de pensar incluso por las condiciones que vivíamos in situ, tomábamos las decisiones antes de que incluso lo pensáramos, porque íbamos solo tres, íbamos tripulación un poco reducida, entonces también teníamos que adelantarnos a incluso pensarlo. Mirábamos la meteo, que por suerte era muy fiable, o sea, te diría que al 95% lo que veíamos sucedía. Entonces, confiábamos tanto en lo que veíamos en pantalla que ya preparábamos toda la embarcación y a nosotros mismos para lo que decía la pantalla que iba a venir Ya. y acertaba. Qué bueno. Mm. Oye, ¿cuáles son las condiciones peores que tuvisteis de viento y de ola? Uf, es que, ¿sabes qué pasa? Vivimos como 2 semanas, que luego lo hablábamos, ¿no? Esto normalmente cuando te pasa una tormenta por encima, que dura como mucho 3 días, ¿no? Nosotros vivimos condiciones de tormenta como 2 semanas seguidas, Madre mía. porque, claro, era como entre 30 y 45, te diría, entre 30 y 45 nudos constantes con un movimiento tremendo interno. O sea, en el interior íbamos de lado a lado todo el rato Sí, vi los vídeos, ¿no? Que y estabais ahí con jugando con el tema del equilibrio, que era, era muy curioso. claro, sí, bueno, si alguien ha seguido en las redes sociales, en Allende los Mares, los vídeos al final, pues como te acostumbras a esas condiciones, les sacábamos partido, ¿no? Y jugábamos un poco con esas condiciones. También tienes que hacerte el día más amable. Y bueno, sí, jugábamos un poco con el equilibrio. Pero al final, las condiciones más adversas, pues llegamos casi a 60 nudos con olas que yo no había visto en mi vida, de tener que coger la rueda y decir, esto. Yo no sé si voy a saber manejarlo, porque sí, sí, eran muy grandes, muy, muy grandes las olas. Pero al final, mira, yo esto lo quiero transmitir para quien lo esté escuchando. Yo cuando escuchaba a otros navegantes decir esto, yo misma decía, yo nunca me metería ahí, Sí, porque lo escuchas de otros y dices, pero qué locos, ¿no? sí, ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Y al final, una vez estás ahí dentro, lo vives muy diferente porque ver el mar blanco, ver esas olas, tener que lidiar con la embarcación y ser un equipo bajo esas condiciones, te sale. O sea, no sabes muy bien cómo, ya, pero al final de verdad sacas de ti unas capacidades que quizá, pues no, yo por ejemplo no sabía que las tenía hasta ya. que no me he enfrentado a ellas. Y de verdad cuando escuchaba de otros esto decían, yo ni de coña, o sea, no lo haría. Y ahora que lo he hecho me ha encantado. Qué bien. Oye, ¿y el tema de guardias, comida, cómo os organizabais a bordo? Porque siendo tres, joder, es complicado, ¿eh? Pues mira, muy bien. Teníamos un tripulante fantástico, Matías, que le encantaba la cocina y era Ujú. italiano además. Sí, Entonces,
comimos siempre súper bien, no, nos sobraron las latas al final del viaje, imagínate. O sea, Joder. nosotros hacíamos vida normal. Bajo esas condiciones hacíamos, claro, al no ser una regata, pues Sí, no vamos con el tiempo apremia por la seguridad, pero no porque tienes que llegar muy pronto, ¿no? claro. Porque tienes que batir un récord. Entonces, nosotros sí cocinábamos, comíamos bien todos los días de caliente, ¿sabes? Ujú. Bueno, de casa. Sí. Y luego el tema de las guardias también descansábamos bastante bien, porque al ser tres hacíamos guardias en periodos de 4 horas. Entonces Ujú, estábamos de guardias de 4 horas y luego 8 de descanso. O sea ujú. que realmente estábamos muy, muy bien. Jolín, vaya, vaya aventura y cómo me gusta escucharte contarla, porque al final habéis estado en situaciones muy, muy complicadas, pero jolín, yo creo que también un poco la sensación con la que te vuelves es porque en la tripu habéis funcionado muy bien y el barco ha respondido muy bien, ¿no? Porque si al final llegas a detectar algún momento de inseguridad, es imposible volverte con esa sensación. Sin ninguna duda. Yo creo que además priorizaría primero, o sea, en orden pondría, el barco ha funcionado muy, muy bien. Entonces, confiar en el barco que estás dentro al final y estás a días de distancia, bueno, semanas. El hecho de que el barco funcione ya te da mucha seguridad y eso Ya. también hace que estés muy bien a bordo y que puedas dar de ti lo máximo. Y al final, cuando das de ti lo máximo y trabajas en equipo, la tripulación hemos funcionado también muy bien. Ujú. Ya habíamos navegado antes juntos, también eso hace que casi sin hablarnos sucedieran las cosas, no teníamos que Claro. explicarnos casi nada, ya sucedía. Y también tomábamos, porque al final también te equivocas de vez en cuando, ¿no? Y los errores también los tomábamos como más un aprendizaje que un fallo y, no sé, la actitud y el equipo fue fantástico a bordo, en todas las condiciones, tanto buenas como no tan agradables. ¿Cuánto tiempo estuvisteis sin tocar tierra, el máximo? Pues el máximo fue la última etapa, los mares del sur, que fueron 21 días. Jolines. Y fue alucinante porque es que salimos desde los atolones. Claro, yo tampoco conocía nada de esa zona, del Pacífico. Entonces, salimos de los atolones, de la Polinesia francesa, es que suena como una película, y llegamos al canal de Beagle, a Sí, los fiordos chilenos, que llegamos a los glaciares en pleno invierno, que no había nadie. Y bueno, en la Polinesia francesa tampoco hay mucha gente en esa época. ya. Entonces era como el contraste tan grande de estar navegando entre anillos volcánicos de coral a llegar a las montañas nevadas con los glaciares, que es que todo era muy, como muy mágico al final. Yo ojalá pueda tener tiempo y sacar más imágenes porque da para contar muchísimo. Qué guay. Y a lo mejor los 21 días sin ver el sol. Yo recuerdo, yo navegué por allí y con lo que pasa, claro, yo iba en un barco de la Armada chilena, que no es lo mismo. Vamos, allí ya podía venir la tormenta vamos, que les daba igual con la Volvo cuando pasaron por Cabo de Hornos hace unos años. Y recuerdo esa sensación eterna de cielo encapotado. O sea, ahí el sol no sale, vamos, ni aunque tires un cañón para las nubes. Pues es posible. Nosotros el día que llegamos estaba nublado y había momentos en que sí se veía el cielo azul. Ese Ya. día sí, o sea, el día de llegada. Y las imágenes son buenísimas porque al final el mar se hace un espejo y ves las montañas duplicadas, como espejadas. Y claro, vas yendo entre hielos con el barco, con las imágenes reflejadas en el mar, totalmente calmo de haber venido de un mar que era muy raro no ver una ola, ¿no? Bueno, Ya. veías era todo movimiento. Entonces, claro, tuvimos suerte ahí con el cielo también. Luego es verdad que no paró de nevar. Los Ya. siguientes días que tuvimos bastantes trabajos a bordo, porque tras una travesía así hay bastantes averías, y no paraba de nevar y se hacía durillo el trabajar en cubierta con tanto frío. Qué bueno. Oye, y a bordo de un Copérnico doblón, ¿no? Era el barco en el que ibas, que de Sí. tamaño, para que la gente se haga una idea, era prácticamente como un Volvo 70, ¿no? 68 pies decías, que ya es casi tu casa, ¿no? Habéis hecho ya bastantes millas juntos. Sí, hemos navegado muchísimas. Hemos hecho 2 cruces del Atlántico y 2 cruces del Pacífico. Y luego ya Joder. entre medias alguna que otra cosa, pero así de grandes, sí, más o menos eso. O sea que bastantes millas. Lo que pasa es que he visto evolucionar ese barco, ¿eh? No, ese barco cuando yo embarqué la primera vez, que hará como, no sé, 4 años o cinco Ujú. años, era un barco que se estaba preparando para una posible vuelta al mundo. Y ahora que he vuelto a embarcar, es un barco oceánico que tiene de todo. Bueno, se ha transformado completamente. No Qué es el bueno. mismo barco que salió de España hace tantos años. Y se ha ido haciendo por el camino. Al final, Pedro el capitán lo que ha hecho es, en lugar de esperar en España y tenerlo todo preparado, es yo salgo ya y voy por el camino
arreglando el barco y haciendo un barco capaz para hacer navegaciones oceánicas y también de navegación de altura y por latitudes muy, muy extremas, porque también va a la Antártida este barco. Pero a ver si Sí, hablamos sí. algún día con Pedro también, Golín, que seguro que también tiene Uy, os contará mil cosas, material sí, para... además. Tiene mil historias que contar, sí, seguro. Oye, ¿y ahora qué? ¿Unos días para descansar? Imagino, después de la travesía, del encuentro y tal. ¿Y tienes alguna otra aventura en mente o de momento seguir generando contenido y... Bueno, sí, a ver, nos viene una muy grande que me encantaría contaros cuando esté un poquito más definida. Así próximamente nos vamos a la Antártida a finales de diciembre, eso Uy, seguro, nos volvemos a ir. Lo que pasa es que después de haber hecho lo del Pacífico, claro, ahora compararlas es como un poco, es curioso. Pero luego nos viene una, imagínate si las que te acabo de contar para mí ya son sorprendentes, la que llega es bastante sí, más de lo que ahí. te acabo de contar del Pacífico. Che, me Mm. dejas intrigado, pero bueno, no te voy a tirar de la lengua. Ya cuando la tengáis más o menos definida, ya me cuentas y volvimos a verte las puertas de la bitácora para compartirla con nuestra gente, ¿te parece? Estaré encantada, sí, porque ojalá salga porque es, bueno, es una experiencia de vida y aventura total, de las que se recuerdan y se cuentan a los nietos. Qué bien, pues Paula Gonzalvo, muchísimas gracias por haberte vuelto a subir a esta bitácora del role, que sepas que seguimos disfrutando un montón con todas las aventuras en las que te metes y nada, hablemos dentro de poquito cuando nos puedas contar un poquito más de ese próximo reto. Encantada, muchísimas gracias, Nacho. Paula Gonzalvo, Allende los Mares, protagonista en esta bitácora del role. ¡Seguimos! La bitácora del role. Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera, esta vez totalmente de agua plana porque tenemos noticia bomba y una de las noticias importantes de años, Blanca Alabau, Slalom World Champion por fin en aguas de Miura, un nombre muy taurino pero no estaba aquí cerca, estaba en Japón con el monte Fuji a sus espaldas, después de quedar segunda en este evento se proclama campeona del mundo femenina de slalom. Bravo, 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 Blanca, muy bien. Hemos hablado con ella, hemos intercambiado algunos WhatsApps, no nos ha podido mandar un audio, pero no tardará en enviarlo porque esperamos recibir esas palabras suyas. Ha salido ya en medios a nivel nacional de tele y demás, pero para nosotros lo importante es tenerla aquí en medios especializados como El Role, y la verdad es que Blanca muy bien, todo muy ajustado, porque al final estaba todo en un pañuelo, tanto en chicos como en chicas, pero Blanca regateó con muchísima cabeza, muy rápida, y la verdad es que muy bien, enhorabuena. En chicos ha estado muy apretado también, pero además hemos tenido muchísima polémica porque, aunque al final Mateo Iaquino se ha llevado el título mundial, enhorabuena Mateo, sabemos todos que eres un máquina, yo he estado navegando contigo en Tenerife, un tío muy majo además, y ahí ¿qué pasó? Que Johan Soe nos encontramos con que tuvo un problema de medición, los jueces se tuvieron que meter porque la vela tenía unos centímetros de diferencia sobre lo que tenía que dar en las especificaciones de serie, contar que hay una serie de material que tiene que estar sellado y en esas especificaciones no coincidían con lo que tenía que coincidir, entonces debido a ese problema de medición ha sido descalificado de este evento y ha pasado a una 13ª posición. El chaval, claro, muy afectado también porque es una cosa que, siendo puristas, PWA tenía razón, hay unas reglas de medición que hay que cumplir, pero no se sabe cómo hasta este último momento no había habido esa protesta de medición y al final, con el reglamento en la mano, tenía que estar fuera. Así que Mateo Blanca, Blanca Mateo, pareja de Slalom World Champions para este año. Más agua plana, Luderitz empezando a pumpear, tenemos ya el canal ahí abierto haciendo runs, os comentamos semana pasada que Antoine Alboy había marcado registros muy poderosos, siguen haciendo runs, también hemos hablado con Enrique del Valle, tenéis una noticia en relevo que habla un poquito de él y de su periplo, estoy hablando con él y me ha prometido un reportaje porque a Enrique se le ocurra muchísimo con estas cosas, además con tipo crowdfunding todas estas aportaciones pueden venirle muy bien para poder estar más semanas ahí, hacer más runs y tener más posibilidades de bater ese récord español que tiene Pep Bonet. Y luego del evento de Japón, que nos lo habíamos comentado, así rápido, buscar en los highlights un choque que hubo espectacular. Hizo una catapulta uno, otro venía por detrás, tuvo que decidir entre matar al compañero que había hecho la catapulta o estrellarse contra el material, se estrelló contra el material, salió volando por los aires, brutal, espectacular. Y nada,
He hablado con Rafa, he hablado con David, han estado allí, frío, pero sobre todo el jet lag de ir a Japón, que es descomunal. Tanto la ida como la vuelta han estado bastante descolocados. Nada, Nacho, role de agua plana, role de ir muy rápido y por supuesto role de enhorabuena a Blanca Lavau. Brutal, brutal. Enhorabuena, Blanca. Chao, chao y nos vemos por los mares. Y con Luis Foguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de La Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.